Comenzamos con la segunda de las ponencias. El siguiente ponente es José Luis Bermejo, que es profesor titular de Derecho Administrativo, especialista en Derecho Ambiental y en tecnologías aplicadas a la administración pública. Ha sido ponente en diferentes congresos sobre Derecho Administrativo con disertaciones sobre la aplicación de la inteligencia artificial a las decisiones administrativas. Asimismo, es consultor en materia de administración digital y es miembro del CIFICE. Le damos la palabra ya sin más demora. Bien, pues muchas gracias y buenos días a todos. Estamos aquí reunidos en nombre de la innovación educativa, de las metodologías disruptivas, y la inteligencia artificial pues es lógicamente una de ellas. Yo agradezco mucho la invitación a dirigirme a vosotros en esta jornada y os agradezco también la atención que me vais a regalar. Voy a tratar de corresponder, de ser breve, esto está ensayado, de ser ameno, todo lo ameno que pueda ser un raro, un extraño, un alien a vuestro mundo de la educación, como es un jurista. Pero quiero ser también mínimamente riguroso y hablar con propiedad de cosas que son bastante complejas. Cuento con la ventaja de que cuando desde la dirección del CIFICE se me expuso el planteamiento de las jornadas, instado también por los directivos del Centro Corona, tuve claro que tenía algo que decir y que ese algo iba a ser útil, iba a satisfacer una necesidad concreta, iba a dar seguridad en un momento de inquietud, aunque propiamente yo no venga de la Facultad de Filosofía, que es donde se estudia la ética. Yo vengo de la Facultad de Derecho, que es donde estudiamos la regulación. Y una de las ideas fuerza que luego aparecerán en las conclusiones y que podréis reflexionar y encontrar después es que la ética está muy bien, la ética aplicada al uso de las máquinas, de las aplicaciones, de la informática, de la inteligencia artificial a nuestro mundo educativo está muy bien, pero cuidado, por eso aparece en rojo, la regulación importa todavía más. ¿De acuerdo? Bien, cuento también con la ventaja de que inteligencia artificial es algo que, aunque no lo sabríamos describir a ciencia cierta de una manera unívoca, todos no ofreceríamos la misma definición ni la misma visión, más o menos en esa nebulosa de ideas, incluso de experiencias, todos sabemos de qué va. Bien, todos sabemos y más o menos creo que nos podemos encontrar retratados en el renglón número 2. Sabemos que la inteligencia artificial es una nueva tecnología aumentada. Bien, es una tecnología de la información, de tratamiento de la información aumentada, que más o menos se puede identificar con software, aplicaciones, herramientas, utilidades, robots, máquinas, N.0. Todo lo nuevo que sale parece que le denominamos inteligencia artificial. Ahí tendemos los LLMs, los modelos de lenguaje, e incluso RVAR significa, ya lo diré, virtual, realidad virtual y realidad aumentada. Esto es lo que creemos que sabemos que es la inteligencia artificial, aunque en rigor técnicamente la inteligencia artificial son simplemente algoritmos, es decir, algo parecido a programas informáticos, pero cuidado, acompañados o nutridos, alimentados, entrenados con datos además que son masivos en volumen, en variedad y en velocidad. Es decir, que los algoritmos en sí mismos, los programas, no son gran cosa si no consideramos los datos, la información con la que se alimentan. La clave, pues, está, por lo tanto, en los datos. Retened esta idea porque luego va a ser importante para seguir la explicación. Algoritmos y datos. Ojo, el algoritmo lo pone la empresa, el desarrollador, el informático, los datos los pones tú. Bien, y además, porque esto quizás no es tan conocido, la inteligencia artificial es algo que sí se define
en las leyes. ¿En qué leyes? Luego os diré cuáles exactamente. Aquí tenéis el apunte, el reglamento de la Unión Europea muy, muy reciente, donde se dice, y quiero que os paréis atención en los pasajes resaltados en rojo, que son efectivamente sistemas autónomos, relativamente autónomos, funcionan solos, casi solos o potencialmente solos, que se van adaptando, que pueden ser sensibles o operar con instrucciones claras y concisas, pero también con instrucciones no expresas, sino implícitas, no voluntariamente ofrecidas por el humano cuando teclea y le pide algo a la máquina, sino que la máquina puede interpretar tu voluntad. Y el resultado de esas operaciones de la inteligencia artificial pueden ser diversas cosas. Nosotros ahora estamos muy seducidos y muy concentrados en que nos dan resúmenes, en que nos dan borradores, en que nos dan refritos, es una especie de enciclopedia adaptada, pero cuidado, la inteligencia artificial también puede ser predictiva y puede funcionar en entornos virtuales, no solo en entornos físicos. Por lo tanto, ¿es IA, inteligencia artificial, todo lo que lo parece? Pues no. Llamamos IA a más cosas de lo que en realidad lo son. Pero me sirve, nos sirve, nos sirve. Pensemos entonces en herramientas informáticas aumentadas, avanzadas. Todo lo que voy a decir sobre la inteligencia artificial se aplica a cualquier herramienta informática, aunque no lo sea. Y de cómo es importante la inteligencia artificial en o para la educación, pues no hace falta que os lo comente, sois profesionales o lo vais a ser los estudiantes. La IA está en la calle, está en el campo de juego. Yo lo que os quería trasladar con esto es que, ojo, está también en los despachos. La inteligencia artificial se juega también en los despachos. Tenemos un plan de recuperación, transformación y resiliencia vinculado a la ejecución de los fondos europeos que tiene un eje que dice gastaremos dinero europeo en digitalizar la educación. Y por eso la inteligencia artificial entra en estos planes. Tenemos una agenda gubernamental hasta el año 2026 con una serie de retos, es decir, una orientación política, donde claramente, lo estáis leyendo allí, se habla de competencias digitales, transformación digital, formación de especialistas digitales. No es que nos guste, no es que sea buena, sino que hay un objetivo político de incorporarla. Y, por supuesto, el ODS 4, interpretado en clave tecnológica, pues creo que es bastante elocuente. La inteligencia artificial está en la educación y ha venido para quedarse. Y es que es un hecho. Yo aquí no soy el indicado, pero tenía de alguna manera que reflejarlo la experiencia en el uso de nuevas tecnologías para el uso educativo, un poco lo que ha hecho Alejandra antes, un recorrido, pues todos conocemos el fenómeno del EdTech, todas las aplicaciones con propósito educativo, existir existen, fijaos qué abigarrado, qué complejo el panorama. Una pequeña investigación que hagáis por internet os va a arrojar este saldo. Vais a encontrar esta u otras muchas imágenes, muchos mapas analíticos de diferentes aplicaciones desarrolladas en todo el mundo con propósito educativo para cualquier tipo de necesidad. Herramientas institucionales, sistemas de información sobre el estudiante, herramientas para la evaluación, apoyo, tutoría, etcétera, etcétera. Aquí hay uno, aquí hay otro. Yo podría perfectamente aburriros toda la mañana enseñándoos, y no solo enseñándoos la superficie, sino entrando al océano a pescar, cogiendo una y diciendo, esta sirve para esto y tiene esto bueno y esto malo. Incluso en España hay herramientas solo para el mercado español. Fijaos si tenéis inquietud por utilizar cositas, por utilizar maquinitas. Esto es un océano donde podéis encontrar de todo, va a ser fácil, esto es maravilloso. No es mi propósito. Yo lo que quiero instruir hoy, de los 3 mensajes que van a aparecer en las conclusiones de la jornada, lo sé porque los he entregado ya, uno de ellos empieza a partir de ahora. Algunos de los presentes, veo por edad, se corresponde con la mía, entenderán perfectamente esta imagen. Esto era un viejo anuncio de prensa. Es Carl Lewis, un plusmarquista mundial, récord que lo fue de los 100 metros, y el anuncio es de neumáticos. Y decía, el eslogan que hizo fortuna de hace 40 años, la potencia sin control no sirve de nada. Es decir, tenemos muchas máquinas corriendo, muchas máquinas
virtuales para utilizar con propósito educativo, pero es necesario control. Y no me estoy refiriendo a que la máquina, el coche, tenga frenos. No, lo que impulsa la máquina, las ruedas, tiene que estar controlado. Fijaos que no va calzado de corredor, va calzado de tacón alto, va calzado de fiesta, el atleta. ¿Qué es lo que quiero significar? Que ese control está indicado, debe estar indicado a base de parámetros. No sé si veis, eso es un corte de un neumático donde hay una serie de números, serían los parámetros que ofrecen la identidad, la identificación del control que necesita ese neumático para funcionar. Para cada coche, para cada vehículo, en función de la configuración de la máquina, un componente esencial está parametrizado. Y esa parametrización no es simplemente industrial o técnica, no es que las fábricas digan, si usted le apetece montar este neumático en un coche, que sepa que puede o no puede. No, no. Esa parametrización, esto es una tarjeta de ITV de un vehículo donde está señalado, no voy a saber usar el cursor para apuntaros, pero lo veis en rojo con la flecha, indica para el tipo de vehículo autorizado el neumático con los parámetros admitidos con variantes posibles, porque tú puedes montar neumáticos de invierno, de verano, con tacos, sin tacos, para más velocidad, tienes un rango limitado de parámetros que la máquina te admite. Vais a entender esta idea conforme avance la presentación. ¿Y por qué son necesarios los parámetros de seguridad para las máquinas en general y también para la inteligencia artificial? Pues porque la inteligencia artificial, las herramientas tecnológicas plantean riesgos por cómo están configuradas, son riesgos técnicos de cómo está construida la tecnología, pero riesgos técnicos que se traducen luego en riesgos éticos, en riesgos de comportamiento de interrelación con el ser humano. No puedo desgranar todos esos, pero el primero es bien evidente. Si tengo una inteligencia artificial, adiós la natural, la artificial funcionará sola. Yo me puedo quitar de en medio. Queremos eso en un proceso educativo en el que se aprende haciendo y uno se construye haciendo. Si hace otro, si hace la máquina, el uno, el estudiante, no se forma, no se hace. Los daños son potencialmente mucho más graves y a veces irreversibles cuando se usa la máquina. Y yo no me quiero referir ahora a los casos que están en prensa de graves delitos cometidos que marcan a personas para toda su vida por culpa del uso indebido de herramientas tecnológicas aparentemente inocuas como de construcción de imagen o vídeo de manera semiautomática. Las máquinas también fallan a veces, porque las máquinas las construyen humanos al final y como son autónomas y he dicho que aprenden solas, a veces en ese aprendizaje cometen fallos. Hay muchos tipos de errores y también de sesgos de construcción, de programación de la máquina, donde se pueden cometer errores que luego a escala se multiplican. A veces la máquina produce resultados, pero no los explica, porque ¿para qué? Se explican por sí solos. La máquina está construida para producir entregables, para hacernos los resúmenes, para darnos el aparatito, la imagen virtual, pero no para explicar cómo lo ha hecho. Y esto puede generar, como digo, riesgos éticos, por no hablar del más grave, que es el que sufriréis como docentes, la mayoría de aquellos a los que me dirijo, el fake, el deepfake, la falsificación, la alteración de la realidad, la falta de fiabilidad. ¿Cómo sé yo? Antes lo ha preguntado una estudiante. ¿Cómo sé yo que el entregable que he encargado a mis alumnos, el producto de clase, es auténtico o lo ha hecho la máquina? Y si lo ha hecho la máquina, ¿cómo sé yo que es verdadero, que me está reflejando una imagen real y fiel de lo que yo le pedía? A eso me refiero con el riesgo de manipulación o deformación de la realidad. Bien, a veces también la máquina se puede usar inconscientemente o de manera indebida para propósitos no queridos. Yo puedo utilizar un coche utilitario para irme a hacer carreras al PTR por la noche, como si fuera un coche de carreras. Probablemente me ponga en riesgo de accidente, poniendo en peligro mi vida y la vida de quienes corren conmigo. No es un coche de carreras, es un utilitario. Bien, todos estos riesgos pongámoslos, bajémoslos al aula. Concretamente al aula yo me dirijo, en principio se me planteó, a docentes de formación profesional. Me quise quitar la chaqueta de derecho y ponerme el
la bata de laboratorio de FP. Las imágenes de arriba representarían, o representan de hecho, una clase práctica de un módulo de tanatopraxia. Tratamiento de cadáveres, maquillaje, preparación para las honras fúnebres. En la primera imagen del ángulo superior izquierdo, el pollito que ha prestado su cuerpo para que se realicen las prácticas de costura, de maquillaje, el pollito no sufre. Sufrió muy poco, lo hemos sacrificado, está plenamente asumido, no da problemas el pollito. En la siguiente imagen tenemos una compañera que se presta graciablemente a dormir y aparentar una muerte para que una estudiante la maquille y veamos cómo se produce el resultado. Transformemos este tipo de operatoria de aprendizaje de FP tanatopraxia a un posible imaginado uso de realidad virtual o realidad aumentada. Podemos construir hologramas, podemos construir imágenes, además, en las que se prestan a una manipulación, poner y quitar, no son exactamente imágenes de tanatopraxia porque ahí la imaginación mía corrió más deprisa que la realidad, pero no tenía nada parecido para FP. Bien, fantástico, ¿no? Con el holograma no tenemos que dormir a nadie, ni tenemos que sacrificar un pollo, manipularemos el holograma. Con la imagen podemos poner y quitar, cambiar de color, hacer simulaciones. Fantástico. Es aparentemente inocuo. Pero vosotros que sois docentes conocéis la realidad de vuestros estudiantes. Yo, como soy padre, conozco la de mis hijos. Sé lo tentador que es. Sé que los estudiantes son sobre todo humoristas en potencia. No voy a decir predelincuentes. No incurriré en ese exceso. Son humoristas en potencia y son capaces de poner en el holograma la carita de un compañero, la carita de un profesor, y entonces estáis interpretando vosotros mismos ya que el riesgo ético aparece, el de vejación, el de humillación, un riesgo que puede alterar las relaciones normales, pacíficas, sanas, cívicas del personal en el aula. Bien, ¿qué solución se puede dar a un problema como este? El problema de utilizaremos realidad virtual para simular cadáveres y, por lo tanto, para un caso concreto, pues la solución es muy fácil, es la que abordamos todos los días en casa cuando tenemos una nueva herramienta. Lo he querido decir en inglés porque sé que en estos encuentros se estila mucho la terminología, así que parece que es más novedosa el capping y el training. Capar con doble P, no de... Esta no. Capar de poner cabeza, poner límites, pon reglas básicas, haz que el estudiante se conecte y te pida permiso primero antes de utilizar la herramienta, consulta si la herramienta está siendo utilizada, poner límites y, sobre todo, veis el icono de arriba a la izquierda, training, formación, capacitación, saber antes cómo funciona la máquina y hasta qué límites puede desplegarse para cortar a tiempo, saber operar la máquina. Por lo tanto, limitaciones y formación. Saber la máquina. Vamos a poner otro ejemplo que quizás para FP, todos los ciclos no sería utilizable, pero sí que nos afecta a cualquiera que estemos implicados en una función docente que es la llamada IA generativa. Eso que os comentaba de los resúmenes, el ChatGPT, el DeepSeek, todas estas utilidades que te permiten preguntarle algo a la máquina que te lo dé perfectamente masticado, hacerlo pasar por tuyo y haber dado por finalizada la tarea. Mirad, esto es un mensaje de un compañero del grupo de investigación docente que tenemos en Derecho. Sí, en Derecho también tenemos investigación docente, nos preocupan las mismas cosas y si lo estáis leyendo ya estáis viendo por dónde van los tiros. Mandamos tareas, mandamos trabajos, pero no sabemos quién los hace en realidad. Sabemos que en las copisterías de la calle Menéndez Pelayo y Corona de Aragón hay carteles, cuando entras se anuncia hacemos tu TFG. Bueno, esto es el paso siguiente, es máquinas que te hacen el TFG. ¿Cómo evitar esto? ¿Se puede limitar? ¿Se puede prohibir? No, no se pueden poner puertas al campo, pero se puede enseñar, se puede formar, se puede orientar a un uso inteligente. El problema es que no sabemos, o no se sabe, o no tenemos esta costumbre. Bien, resulta que de todos los estudiantes que fueron consultados,
que fueron exhortados a declarar si usaban la IA para hacer trabajos y cómo la usaban, nadie dijo nada salvo una. Y esa una dijo algo interesantísimo, que es la clave de la solución al problema solo aplicable a la inteligencia artificial generativa, a los modelos generadores, que es, bueno, pues yo voy a decir cuál he usado el ChatGPT, para qué tareas concretas y además voy a decir cómo le he pedido la tarea. A todo esto se le llama de dos maneras, también en inglés, perdón, prompting y credentialing. Prompting y credentialing. Es acreditar, dar créditos, como en las películas cuando sale al final los actores por orden de aparición, los figurantes, el ayudante de cámara, el asistente del ayudante de cámara y el auxiliar del asistente del ayudante de cámara. Esos créditos tan exhaustivos que salen al final de las obras de arte cinematográficas es lo mismo que se le puede pedir a la inteligencia artificial. Declara para qué la has usado. Pero lo importante está en la formación, el prompting. Prompting es la cantidad de instrucciones, las instrucciones que se le dan a la máquina, a la inteligencia artificial, para que produzca el entregable. Y no es lo mismo, como veis, preguntar, hazme un resumen de Lope de Vega, todas sus obras completas, que soy un estudiante de un ciclo de cuarto de la ESO, que tiene que hacer una tarea de 3 páginas sobre la obra de Lope de Vega, solo de la dramática, no de la poesía. Y el trabajo consiste en, es decir, prompting significa afinar la pregunta. ¿Cómo se afina la pregunta? Esto es también importante tenerlo en cuenta para limitar los riesgos éticos de autenticidad, de falta de autenticidad y de tergiversación de la realidad. Bien, os decía que yo no soy profesor de filosofía, por lo tanto es raro que esté hablando de ética, pero es que la ética tiene mucha relación con el derecho. Yo ya no sé si va junto con el derecho, si es algo, un concepto superior, inferior, si pertenece, si se incorpora o cómo a la regulación. Pero el caso es que están perfectamente interrelacionadas. Se manejan con instrumentos similares. La ética opera a través de principios, de valores, de estándares, ¿verdad? Que están ahí, por ejemplo, expresados en educación, la disciplina, la responsabilidad, el emprendimiento, la excelencia, los valores éticos. Ojo, el derecho funciona a través de reglas, de normas, de preceptos, de artículos, de reglamentos. Es diferente, los planos son diferentes. Se parecen, pero son diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Porque las consecuencias del incumplimiento de la ética al final no llevan más allá de un reproche de la comunidad. Oye, esto qué mal lo hace, este docente qué desconsiderado o qué irresponsabilidad permitir que hagan todo con aplicaciones. Un reproche. Mientras que cuando fallas al acatamiento, al cumplimiento de las reglas y del derecho, al final hay responsabilidades personales, es una manera suave de decir penales, responsabilidades penales, puedes acabar con tus huesos en prisión o teniendo que pagar cuantiosas indemnizaciones. Por lo tanto, importa. Importa sobre todo entender que la ética está muy bien y que hay muchos documentos internacionales, aquí los tenéis en imagen para que luego podáis, la presentación va a estar disponible, podéis cortar, pegar, ir a buscar, vais a encontrar muchos documentos internacionales de distinto nivel, de la ONU, de la Unión Europea, grupos independientes de alto nivel que reflexionan sobre esto y al final producen principios, pero son orientativos. Los principios éticos están muy bien, hay muchos, pero son orientativos. El derecho es obligatorio, es vinculante, es imperativo. Si te lo saltas, palo. ¿Bien? Difícil conocer el derecho, entonces. La ética, al final, se expresa en un lenguaje muy accesible, muy comprensible, se presta a estos listados. Los 10 principios básicos de la ética en general de la inteligencia artificial de la UNESCO son 10, caben en una lámina, los podemos meter aquí. La proporcionalidad e inocuidad. Hay que asegurarse de que la inteligencia artificial que se utiliza no es dañina y es adecuada al propósito para el que se usa. Tiene que ser segura, no tiene que prestarse a ataques, hackeos, pirateos
tiene que proteger la privacidad de los datos, voy por el punto 3, tiene que estar gobernada no por personas únicas, sino por comisiones, donde haya participación, donde todos los actores interesados, los informáticos, los docentes, las familias, los economistas, los sociólogos, todos expresen su visión del asunto. La inteligencia artificial tiene que estar mínimamente abierta, no pueden ser, como se dice, algoritmos de caja negra. Yo tengo que poder saber, no el programa, las tripas por dentro, el algoritmo, cómo está hecho, sino más o menos para qué se ha construido y cómo a grandes rasgos, porque tengo que poder auditar el sistema, tengo que poder en un momento entrar y ver qué riesgos puede producir. Sus decisiones tienen que ser explicables. Oye, ¿cómo ChatGPT me hace resúmenes de Lope de Vega? Si los quiero sobre la poesía, sobre la poesía. Y si los quiero sobre la obra dramática, sobre el teatro. ¿Y cómo entiende ChatGPT que una cosa es otra y la una? ¿Cómo lo distingue? Hay que poder acceder a eso, mínimamente. Punto 7 es fundamental para los docentes, apuntadlo. La supervisión humana. Tiene que haber siempre un humano detrás y delante. El humano no puede ser sustituido íntegramente. En fin, 10 principios éticos, fenomenal. Más de la ONU. ¿España tiene algo parecido? Pues tiene una Carta de Derechos Digitales donde 2 artículos, el más importante para vosotros es el 17, el derecho a la educación digital. Insisto, se llama derecho, Carta de Derechos, pone el logo del ministerio, pero es un documento de ética, orientativo, inspirador, pero no obliga. Está muy bien, pero es el preludio de lo que va a venir detrás. Y ahí se habla, pues un poco, si leéis con calma la lámina anterior y esta, veréis que hay correspondencias. Medios digitales centrados en el ser humano, inserción en los procesos de transformación digital, uso ético, respeto a la privacidad, respeto a la propiedad intelectual, huella digital, conocer cómo funciona la máquina, generación activa, creativa, pero responsable, diversidad de talentos, el principio de equidad. La IA tiene que ser para todos, no solo para los torpes o para los espabilados. Tiene que haber un uso equitativo. Bien. Y sobre todo para los menores, pues otro artículo, el artículo 10, que va antes que el 17 numéricamente, pero me insistieron desde el corona, ojo, que a veces los alumnos de FP y mucho porcentaje no son menores, son mayores de edad. Bueno, al final me dirijo también a profesores de la enseñanza en general, por lo tanto bien está que sepáis que un centro educativo que trabaja con menores, el uso de herramientas digitales tiene que respetar estos 6 apartados éticos. Vedlos con calma, que no se trata hoy aquí de agotar la información, pero sí de sensibilizar. Bien, esto sobre la ética y la inteligencia artificial, pero somos docentes, somos estudiantes, somos comunidad educativa. ¿Y qué hay de la ética para la inteligencia artificial específico en educación? ¿Hay algo? Pues seguramente lo habrá enseguida. Están trabajando en ello, mientras tanto lo están preparando en las universidades y de los muchos marcos éticos, de la mucha producción científica sobre el tema que trata de consolidar, aquilatar y ofrecer una visión de estos principios aplicados a la educación, yo me quedo con los de no sé decir, la Universidad de Afiliaciones finlandesa. Nguyen y otros. Tendréis las referencias, lo veréis. Donde veíamos 10, aquí ya son 7 solo. Pero insisto, ved las correspondencias. Los 10 principios de la IA en general, principios éticos, los 7 principios de la IA para la educación. Orientación al humano, transparencia, seguridad, privacidad, inclusividad, sostenibilidad y proporcionalidad, gobernanza, a que muchos coinciden. Vedlos con calma. Encontraréis sentido común detrás de esto. Pero mi misión aquí es, además de sensibilizar, espantar. Cuidado. El derecho importa. Las leyes, ¿cuáles? ¿Cuántas? Muchísimas. No os las puedo contar. Pero si digo código penal, ¿a que suena fuerte? Pues el código penal. El código penal, la ley de protección de la propia imagen, la ley de protección de datos, la ley de igualdad de trato, reglamentos europeos. Hay leyes para la inteligencia artificial. Por ejemplo, el reglamento europeo, que es la madre de todas, a efectos de la educación, me voy a parar solo en las cuestiones que interesan de educación, resulta que dice que los sistemas de IA, las inteligencias artificiales, se clasifican en función de los niveles de riesgo que producen en 4.
Y resulta que los sistemas educativos, los sistemas utilizados para educación, se clasifican por ley en sistemas de alto riesgo. ¿Y eso qué significa? Pues que tienen que seguir, aquí lo pone, una evaluación de conformidad. Las reglas son mucho más complejas. Yo estoy buscando solo el flash para decir, ojo lo que usas como inteligencia artificial en tu aula porque va a ser de alto riesgo, que lo dice el Reglamento Europeo, y va a necesitar validaciones y especificaciones previas. Antes que esta clasificación, dice el Reglamento Europeo que algunos sistemas son prohibidos. Luego no se pueden usar en Europa, in Europe. Puede que fuera, en Europa no. En Andorra sí, en Europa no. ¿Por qué digo esto? Pues porque una vez escuché que se estaba desarrollando en la DGA, el ITA, no sé qué, un proyecto de seguridad laboral con cámaras para detección de movimientos arriesgados en las fábricas que podían generar pues, riesgos para la seguridad física. Ya no, señores, es un sistema prohibido, porque si tú pones una cámara enfocando para ver si la gente está atenta, está concentrada, está laxa, está medio ida, está en pocas condiciones de operar bien un torno o una fresa, eso es un sistema de inferencia de emociones y lo prohíbe la Unión Europea. ¿A que creías que era fantástico, fabuloso, pero ya no lo puedes usar? Es un sistema prohibido. Luego, cuidado porque hay sistemas, inteligencias artificiales potencialmente utilizables para la educación, pero hay que leerse antes esto es una imagen, lógicamente, el artículo del reglamento es más complejo, para ver si justo entra dentro de algunos de estos supuestos. Los esquemas de puntuación social, por ejemplo. Eso que hay en China del social scoring, que te dan puntos según seas bueno o mal ciudadano. No podréis puntuar a los estudiantes con una inteligencia artificial en función de su recorrido académico. Eso está prohibido. Pero sobre todo, los sistemas de alto riesgo, que son los que segura y más frecuentemente vais a estar tentados de utilizar. Pues fijaos, es que aparecéis en el Reglamento Europeo con nombre y apellido, formación profesional, FP. Por ejemplo, la gestión del acceso o la admisión a la educación. La evaluación de los resultados de aprendizaje, es decir, la calificación, examen de los alumnos. La detección de comportamientos prohibidos por estudiantes, es decir, los sistemas anticopia. Los sistemas de vigilancia de si hay pinganillos, si hay... Todo eso es un sistema autorizado, pero de alto riesgo. Por lo tanto, quienes los construyan o quienes los incorporen a su propósito docente tiene que cumplir estas 6 especificaciones. Cumplir las instrucciones del proveedor, tener un supervisor humano, informar en caso de riesgos, conservar los registros, los logs del sistema por espacio superior a 6 meses. Esto cuesta dinero, por eso están los centros de datos. O sea, que no es solo usar la máquina, sino saber que tienes que guardar información del uso de la máquina. Informar a los docentes, a los estudiantes antes de utilizarla. Comprobar que es una herramienta autorizada, que está registrada en la base de datos de la Unión Europea. No puedo coger cualquier cosa que viene de Canadá, de Sudáfrica, de Nueva Zelanda, en Australia hay muchos, en la India producen muchas aplicaciones. Está registrada en la base de datos, si no está, no la voy a poder utilizar. Y, por supuesto, las evaluaciones de impacto y protección de datos. Es decir, antes hay que pensar si uso esta inteligencia artificial, qué daños potenciales puedo producir. Hay que pensar. Bien, hasta aquí el Reglamento Europeo. Imaginaos si yo ahora sigo contándoos... perdón, antes. Desgranando todo lo que hay aquí. Me echáis a gorrazos con razón. Yo no quiero esto. Pero quiero que veáis en 2 láminas, pero serían más, qué concretamente dice el Código Penal y dónde sobre usos indebidos, legalmente indebidos, éticamente por supuesto, pero legalmente indebidos de las inteligencias artificiales, por ejemplo, el Código Penal, para hacer ese juego de poner la carita de uno humano en un aparato que no lo es. O, por ejemplo, el uso de datos de terceros, Lope de Vega. Yo puedo informarme sobre él, pero puedo extractar frases de Lope de Vega sí, porque ya han caducado los derechos de propiedad intelectual, pero de un autor reciente. Yo puedo coger cosas de no sé dónde, que no sé si son de alguien que las ha escrito, y hacerlas pasar por mías y firmarlas. La ley de propiedad intelectual dice que no.
El reglamento de protección de datos dice que si uso inteligencias artificiales tengo que tener un supervisor humano, tengo que... En fin, os he prometido que no os quería aburrir y no os voy a aburrir, pero que la lista sigue, ¿eh? La lista sigue. La Ley General Tributaria, la Ley de Seguridad Social, la Ley de Igualdad de Trato. Yo lo que quiero es de toda esta lista sacar un cóctel de cuáles sería un destilado de los principios de la regulación, porque los principios éticos están en esas dos láminas que os he contado y muchas otras. He elegido y he parafraseado los principios de la UNESCO y los principios de ese vietnamita finlandés. Aquí están los principios de la legislación. Solo los principios. Las normas es cosa de abogados, pero los principios para que seamos sensibles. Seguridad jurídica. Antes de usar la inteligencia artificial hay que validarla. Hay que decir, pues la he probado y me la quedo. Publicidad y transparencia. Tengo que saber cómo funciona lo que estoy usando mínimamente. Tengo que contar con una descripción del funcionamiento. Tengo que saber qué responsabilidad, a quién pedírsela cuando el sistema falla. El sistema tiene que no ser discriminatorio. Hay muchos casos de discriminación por las inteligencias artificiales. En tiempos, cuando esto no existía, el Gobierno de Aragón montó un registro de solicitantes de VPO y asignaba las VPO aleatoriamente con máquina, con un programa informático. Resulta que había bloques que se llenaban todos de inmigrantes. ¿Por qué? Porque el sistema caía en la X, primera letra del NIE, X extranjero, y decía los 30 siguientes, pues 30 extranjeros en un bloque. Eso se le llama sesgo discriminatorio. Eso es lo que hay que evitar. En un holograma para FP de peluquería, estética y cuidado personal, los maniquíes tienen que ser diversos. No vamos a peinar solo a rubios de ojos azules, vamos a peinar también, que también tienen derecho a sus cortes específicos y adaptados, a gente de raza de etnia bantú, ¿no? Porque su pelo es diferente, sus estéticas, no discriminación. Privacidad, creo que lo estáis leyendo, no hay que consentir que la inteligencia artificial se nos meta en la máquina, chupe todo lo que tenemos y lo utilice para sí misma y para terceros. Neutralidad tecnológica, cuando la máquina es gratis, cuando la herramienta es gratuita, cuando algo es gratuito, el producto eres tú. Esto lo explican en la Facultad de Económicas. Personalización y proactividad. La máquina tiene que funcionar, pero adaptada a las necesidades de cada cual. Por supuesto, inocuidad, no tiene que generar riesgos. Y siempre un humano detrás. Esto no está dicho en ninguna parte, solo lo vais a encontrar en esta lámina, es un destilado de esa legislación que es amplia, compleja, diversa, plural. Y me dirijo ahora a los responsables de la Dirección General. ¿Y esto dónde ponerlo? Si yo quisiera hacer un decálogo, un heptálogo, octólogo, o hexálogo, pentálogo, lo que sea, logo, un listado de principios, de reglas, de pautas de funcionamiento legales y éticas, un combo de todo esto para saber cómo usar la inteligencia artificial en educación sin meter la pata, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo voy a encontrar? Fijaos, hay diversas opciones. Uno pensaría, pues, que lo haga el gobierno, o que lo haga la DGA, o que lo haga el ayuntamiento, o que lo haga un instituto oficial. O lo podemos poner en el proyecto educativo de centro, o cada uno que se lo monte, porque si hay gente más avanzada, más tecnológica, y hay otros que somos más manuales, más de papel, pues en nuestras programaciones didácticas. O a lo mejor tiene que ser algo que apele a toda la profesión, el código deontológico de la profesión docente. Pero yo tengo el problema de ¿dónde tengo que elegir? En todas partes, diferente en cada parte. ¿Qué nos recomiendas, José Luis? Pues fijaos, yo recomiendo copiar a los mejores, ver qué se ha hecho antes. No lo pone, pero lo estáis intuyendo, otra palabra en inglés, benchmarking. Ver qué se ha hecho en otras partes, ver cómo, por ejemplo, en educación superior, algunos centros están siendo punteros detectando el problema y respondiendo. La declaración de la UNIR, la guía de Proeduca. Ahí hablo de universidades privadas, pero de las públicas también tenemos. En casa encogemos en Ohuerto de eso. Universidad Carlos III, pronto la Universidad de Zaragoza tendrá recomendaciones para el uso correcto de inteligencias artificiales generativas para que nuestros estudiantes usen adecuadamente el ChatGPT. ¿Con qué? Con lo que hemos dicho antes, el credentialing y el prompting. Que sepan qué pedirle a la máquina y que sepan citar
el uso de la máquina adecuadamente. Insisto, yo soy del centro Corona, del centro Enlaces, yo tengo el Montessori, el centro Montessori, yo tengo un centro de FP y quiero saber esto muy bien para la universidad, pero ¿y la FP? La tanatopraxia, la peluquería estética, el torno fresa, la química, ¿dónde lo pongo? Pues mi respuesta, Esther, que le he prometido, digo, tengo material para ti, es esta. Las órdenes que anualmente o se formulan o se corrigen, que recogen las instrucciones para los centros, en este caso públicos integrados de FP, esta la conoceréis mejor que yo, la orden de educación 881/2024. Ahí veis, este es un recorte del índice donde se habla del proyecto funcional, curriculares, programaciones didácticas, plan anual, plan de convivencia, plan de igualdad, plan digital de centro. Aquí estaríamos tentados de meterlo, aunque en realidad se refiere al uso de máquinas físicas, no virtuales. Si seguimos leyendo, veremos que esta instrucción es muy, muy exhaustiva y muy bien planteada, pero ¿dónde encajamos un código, unas reglas sobre uso de inteligencia artificial generativa o realidad aumentada? Le tenemos que meter un punto noveno, creo, un punto noveno o un punto octavo, 8.26. Hay sitio, hágase ahí. Ahora me salgo un momento y hablo de los demás, los que no son de FP. Los que no somos de FP también tenemos algo parecido. La orden no es la 881, es la 864, lo mismo me da. Aquí también, ¿veis? ¿Veis? Documentación institucional, toda la burocracia que tiene que tener el centro, igualdad, plan digital, itinerario bilingüe, pero sobre todo el cajón desastre, 10ª. Otras cuestiones, 10 páginas de otras cuestiones. Derechos de autor, ahí podríamos poner cosas. Podríamos poner cosas. Aprendizaje de lenguas extranjeras, podríamos poner. Materiales curriculares, podríamos ir cortando y pegando cositas que sabemos de, y si se usa IA para generar un material curricular, hágase así. Y si para respetar los derechos de autor, cuando se use IA, atentos a esto. Pero no queremos eso. Queremos certidumbre, certeza, concisión. Añádase un punto 10.29 al final, donde se diga utilización de herramientas de inteligencia artificial. Esa es mi recomendación. ¿Y qué meteremos? Pues antes he hablado de prompting, credentialing, capping, training. Ahora he dicho benchmarking, pues ahora el blending. Vamos a fusionar todo. Yo aquí les había planteado a Óscar, a la dirección de la jornada, un ejercicio de co-creación, pero creo que voy ya fuera de tiempo. Entonces, no lo vamos a hacer aquí, pero lo voy a dejar disponible para que desde la jornada lo distribuyan como consideren oportuno. Este sería el punto de partida, el lanzamiento, que sería un bosquejo de pautas que fusionen esos principios éticos que os he enseñado antes en las 2 láminas anteriores con los principios jurídicos que os he enseñado en esa lámina también anterior. Esta sería la fusión. Pero a mí me gustaría que lo adaptarais a vuestro lenguaje, a vuestra necesidad, que interpretarais y entendierais y en caso de duda preguntarais, que lo validarais en las autoridades para ver si se incorpora en pleno, en bruto, con algún refinado. Y esto podría ser un ejemplo de co-creación colectiva, de sistema de inteligencia colectiva que nos ha explicado antes Alejandra. Por lo tanto, habrá un documento, un Google Doc, que yo os invito a acceder, meteros. Están resumidas todas las 4 mejores, las 3 mejores catálogos de principios y este que es la propuesta de fusión y podéis modificar, alterar y sería una base para que luego en las autoridades o en los centros dijerais, bueno, pues con esto me quedo. Consultad antes a los especialistas porque a lo mejor os queréis desprender de alguno de los, ¿cuántos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los he dejado en 8. A lo mejor decís, 8 son muchos, queremos 5, porque los números importan. Bueno, pues a ver cómo los podríamos recomponer y fusionar. Pero dejadme que acabe recordando. Orientación al humano. Formación y sensibilización sobre el uso de la inteligencia artificial. Sostenibilidad y proporcionalidad. Transparencia y explicabilidad. Yo saber la máquina más o menos cómo chuta. Trazabilidad y auditabilidad. Quiero poder encargar un estudio sobre la máquina. Seguridad y privacidad.
lo he dicho antes, los datos son tuyos, la máquina te ayuda, pero tú le ayudas también utilizándola porque le dejas usar tus datos. Equidad e inclusión, hay que usarla por todos y para todos y sobre todo, al final, supervisión y control humano. Tomaos la molestia, haced el ejercicio, seguid por este camino, yo modestamente os lo apunto. Mirad documentación oficial, hay guías, hay documentos, esto mío no ha salido de la nada, es el resultado, un procesado por inteligencia natural de todo esto, entre otras cosas, y no lo digo porque hay que empezar diciendo credentialing. ¿Cuánto he usado inteligencia artificial? Nada, por cariño, que lo merecéis. Saber más, investigad y, sobre todo, verlatriunizar.es, cualquier duda, consulta, yo estoy disponible y abierto a vuestras preguntas. Y muchas gracias por la atención, de verdad. Tanto nacionales como europeas y tal, a las que acudir sobre la ética y tal. Pero yo quería preguntarle si usted cree que en un futuro va a haber alguna plataforma, mecanismo oficial, estilo ChatGPT, al que acudir y que nos diga si lo que estamos aprendiendo o escribiendo es ético y está bien hecho. Gracias. Vale, muchas gracias por la pregunta, muy pertinente. No sé si va a haber algo parecido, no creo. Es muy difícil competir con los desarrolladores de modelos de lenguaje tipo ChatGPT. No veo al Estado produciendo nada parecido. Sí que es posible que el Estado financie, desarrolle, gaste dinero europeo del mecanismo de recuperación y transformación y resiliencia en que universidades o centros de innovación le hagan contramáquinas. No sé si me explico. Herramientas que permitan responder a la necesidad que tú dices. Yo quiero saber si esto es fiable, si esto es bueno. Antes se ha apuntado. Es posible que haya en el futuro sellos de calidad. Está pensado que haya sellos de calidad de inteligencia artificial, herramientas de testeo. De momento, por ejemplo, lo que sí hay son inteligencias artificiales que te ayudan a descubrir si lo que tú estás escribiendo es lingüísticamente claro y accesible. Por ejemplo, métete en Internet, lo verás, herramienta clara, con mayúsculas. Es un poco lo que tú dices, pero aplicado a la redacción. Tú lo que estás planteando es que se aplique a la ética y legalidad del uso de la herramienta. Oficial, probablemente no. Apoyado oficialmente, probablemente sí. No sé si te... ¿Sí? Hola, soy Joaquín. Quería hacer una pregunta sobre lo que estamos hablando. ¿Hay alguna manera de poder auditar a un desarrollador de esta inteligencia? De cada inteligencia hay que hablar, de cada De cada herramienta. Pues maneras técnicas las hay. A lo mejor son un poco voluntaristas, a lo mejor somos un poco ilusos. El reglamento europeo dice que el desarrollador tiene que enseñar un mínimo de información sobre cómo lo ha construido y registrarlo en la base de datos europea de sistemas de alto riesgo. La manera de auditarlo es acudir a ese registro, pedir la información, obtenerla y leerla y ver si permite o no esa auditoría. En principio, el hecho de que esté registrado significa que ha pasado los filtros y que la herramienta es auditable. Maneras técnicas, pues tantas hay como maneras de defraudar o de frustrar ese propósito, porque ya digo que cada herramienta es un mundo, pero en principio como funcionan con aprendizaje autónomo y con algoritmos automáticos de deep learning, en fin, caja negra, pues es bastante complicado. Pero bueno, los requerimientos legales son de una mínima explicación. Por ejemplo, podemos entender que el ChatGPT se construye a base de frecuencia y proximidad de palabras y el conteo de la frecuencia y la proximidad de palabras permite al algoritmo interpretar que una frase quiere decir lo que quiere decir
que hay que ir a buscar a un repositorio de textos lo que se nos ha pedido en la frase y hay que encontrar cosas parecidas y luego recomponerlas de tal manera que los rangos de frecuencia y repetición de las palabras no se aparten demasiado. Y cuantos más datos, cuanto más grande sea el repositorio de información, más fácil para la herramienta de inteligencia artificial realizar esa tarea. Por eso, los ChatGPT de primera generación pues eran pobrecicos, daban errores, daban fallos, pero conforme los alimentamos son cada vez más finos y precisos, porque hay mayor facultad de análisis de la frecuencia y proximidad de las palabras. Así de simple. Se basa todo a comparaciones. Otra que le quería preguntar es, aplicando lo que son la inteligencia artificial a la educación, ¿no habría alguna manera de poder, ahora sí que voy a decir, tapar lo que es la inteligencia artificial y dejar hasta un cierto nivel para poder utilizarlo en las aulas como material educativo? Sí, claro que hay maneras. Se puede uno dirigir a un desarrollador y decirle, quiero este, por ejemplo, modelo de lenguaje, pero quiero que le cortes funcionalidades. Quiero que solo se pueda usar offline, dentro del centro, que no se pueda usar desde casa, que solo se pueda usar para tareas autorizadas para determinadas asignaturas y propósitos. Y eso cualquier desarrollador, previo pago, lógicamente te lo va a capar, como dices tú. ¿Lo puedes hacer tú con tus propios medios en una herramienta de uso libre y gratuito? Allá tú. Yo creo que es complicado porque las herramientas generativas de uso libre y gratuito, la gracia la tienen en que capturan tus datos, aprenden solas, funcionan semisolas. Entonces es muy difícil ponerles limitaciones. Pero capar algo de pago siempre se puede capar. Y en todo caso, yo más que capar lo que diría es limitar el uso de la máquina en sí mismo. Es decir, diseñar actividades formativas que no puedan ser trampeadas o que no puedan ser auxiliadas del uso de inteligencias artificiales. Por ejemplo, hacerlas en el aula, hacerlas en el centro, en tiempo de escolar, no fuera del centro, no en Internet. Ahí hay que echarle imaginación. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación, por resumirnos así un poco, unas pinceladas en general. Lleva una pregunta doble, orientada desde el profesorado, a ver un poco de cara a los datos que nosotros usamos en IA, a ver si hay alguna forma relativamente sencilla que podamos ver esa transparencia, privacidad, o a lo mejor si hay alguna IA más enfocada a estos puntos mejor que otra. Y luego, de cara al alumnado, nosotros como profesores, ¿alguna pauta sencilla para que ellos puedan proteger sus datos mejor? Especialmente los menores de edad que comentábamos que cambiaba el artículo 10, que no sé si pueden trampear, digamos, esa minoría de edad. Bueno, esto son cuestiones técnicas en las que yo no te daría una información mejor de la que tú propiamente manejas. Respecto a la primera cuestión que se me han acumulado, perdona, la primera era... Perdón, sí, de cara a nosotros, nuestros datos que usamos, Sí, ¿cómo podemos ver la transparencia? la transparencia realmente de los datos. Es difícil verlo, ¿vale? En el momento en que se usa una herramienta como ChatGPT, el pacto es la herramienta utiliza tus datos. Entonces hay que contar con ese factor. Entonces, los datos no solo personales, sino también los archivos que uno tiene en su máquina, pues hay que dar por descontado. Yo en el resumen de las conclusiones he puesto una regla, una instrucción, que a ver si la recuerdo, sería usa la máquina dando por supuesto que lo mismo que tú te ayudas de ella, ella se va a ayudar de ti. Es decir, eso va a ser un imposible. Hay que dar por hecho que se va a meter en tus datos. Y la privacidad, pues lo único que podemos hacer es utilizar archivos encriptados, tenerlos fuera del ordenador en dispositivos aparte. Todo lo que está en el ordenador va a ser libremente accesible y hay que jugar con esa variable. Y la segunda, respecto a los datos de menores. Hay que pensar primero de qué IA estamos hablando y de qué tipo de dato. Porque no es lo mismo el dato imagen, mi cara, que presenta el riesgo que ya he dicho antes y no voy a repetir, que los datos simplemente pues las fotos que tengo de la familia donde yo puedo estar o no estar o acompañado de terceros o mis trabajos escolares, los resúmenes, las tareas, depende de cada IA
y depende de cada dato, hay que ir haciendo juegos de equilibrio. Lo mejor es asustar. A los menores, asustarles, con ejemplos reales, ser muy crudo, decirles, imprimirles ese artículo 179 del Código Penal y decirle, si pones tu carita en el cuerpo de otro, llevas de 2 a 5 años de cárcel y los llevas, acaba de salir la sentencia ayer. Formar, enseñar y asustar, pero asustar mucho porque yo por experiencia doméstica veo que no, cuando les cuentan las cosas no se sensibilizan. Hay que sensibilizarlos con toda la crudeza. Quieren ser adultos, tráteseles como adultos.